Nosotros contamos con un cuerpo que se encuentra sujeto a una fuerza y por lo tanto suspendido a una altura h del suelo. Inmediatamente este es soltado e instantáneamente este comenzará a experimentar una fuerza de atracción hacia el suelo, generando no ahora que el cuerpo se encuentre suspendido, sino en caída. Y si a este fenómeno le sumamos la condición de que estamos despreciando la resistencia del viento, a este fenómeno se le conocerá como caída libre, que pertenecerá a uno de los primeros problemas estudiados por la cinemática, que tendrá que ver más bien con el estudio del movimiento de los cuerpos y no con esto otro. Y este problema se resuelve con el fin de encontrar cosas que podrían ser de interés, como cuánto tiempo tarda en caer o con qué velocidad va a impactar en el suelo. Es decir, qué velocidad tenía un instante antes de golpear el suelo. O bien, ¿por qué no? Si tenemos la velocidad, poder encontrar desde qué altura este objeto fue dejado caer. En otras palabras, conocer su posición inicial y final, conocer su velocidad inicial y final y conocer el tiempo que tarda este proceso. Es decir, todo lo que nos interesa en cinemática. Entonces, si nosotros estamos estudiando el movimiento, deberíamos de usar las denominadas ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son, número 1, que la aceleración será igual a la velocidad entre el tiempo. La velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y número 3, que la posición final será igual a la posición inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Eso sí, y esto es muy importante, estas ecuaciones de movimiento funcionan únicamente cuando la aceleración se trata de una constante. ¿A qué me refiero con esto? A que la aceleración, independientemente del tiempo, no va a cambiar. Y este es el caso de nuestro fenómeno de caída libre. La aceleración que va a poseer nuestro cuerpo siempre será igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto claro si el fenómeno se lleva a cabo aquí y despreciando, recuerden, la resistencia del viento. Si nos vamos a otra parte, este será completamente diferente. Y para resolver este problema únicamente usaremos la segunda y la tercera ecuación de movimiento, así es que serán las únicas que tendremos que recordar. Dicho esto, comencemos a resolver nuestro problema. Lo primero que deberemos de hacer será colocar nuestro fenómeno en un plano cartesiano. Entonces cogeré este como el eje de las X y aquí pintaré el eje de las Y. Y recordemos que el objeto se suelta desde una distancia h del suelo, por lo que esta coordenada de la pelota será h y la coordenada cuando la pelota llega al suelo será precisamente el origen, es decir, la coordenada 0. Una cosa más, antes de que soltemos el objeto, su velocidad durante un instante en el que se queda suspendida será igual a 0 y es precisamente su velocidad inicial. Y por último deberemos de considerar la aceleración a la que se encuentra expuesta. Para la Tierra tendremos que a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez más y recalcando lo anterior, veamos que la posición inicial será la altura y la posición final será exactamente el origen, que es el punto donde termina nuestro proceso. Muy bien, una vez teniendo estas condiciones, podemos comenzar a manipular nuestras ecuaciones. Como podrán notar, el movimiento de nuestro cuerpo únicamente será en el eje de las Y. No habrá ningún movimiento en el eje de las X, por lo que renombraré el eje de las Y como si fuese este el eje de las X, para no cambiar nuestra nomenclatura de posición. Entonces reescribo. La posición final será igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Únicamente he reescrito número 3. Nótese que la posición final yo la conozco. La posición inicial yo la conozco. La velocidad inicial yo la conozco.
y la aceleración yo la conozco, por lo que lo único que desconoceré será el tiempo. Entonces deberé de despejar de esta ecuación a el tiempo. Pero tenemos un par de condiciones que nos hacen muy fácil la vida. Esta será la posición final de nuestro cuerpo y la velocidad inicial de nuestro cuerpo, ya que ambos serán igual a 0. Así es que este cancelará a este tiempo y la posición final también será igual a 0. Una vez que conocemos esto, reescribamos. Esto será igual a 0, que será igual a la posición inicial, más 0, lo retiramos, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto se ve muchísimo más decente para poder despejar al tiempo. Muy bien, entonces vamos a despejar. Aquí tenemos a x inicial que pasará del lado izquierdo, como se encuentra sumando, restando. Entonces nos quedará menos x sub 0 igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, nosotros aquí tenemos 1/2, que sería lo mismo que si nosotros tomáramos a por t al cuadrado y lo dividiéramos entre 2. Entonces, 2 se encuentra dividiendo, entonces pasará del lado izquierdo de nuestra igualdad multiplicando, quedándonos como menos 2x sub 0. Y esto será igual a por tiempo al cuadrado. Ahora bien, lo único que nos resta por hacer será pasar la aceleración y el cuadrado. Entonces, aceleración está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Nos quedará menos 2x sub 0 por a igual al tiempo al cuadrado. Y por último, vamos a pasar el cuadrado como raíz. Entonces nos quedará menos 2x sub 0 entre la aceleración, todo en raíz, y esto será igual al tiempo. He reescrito nuestro resultado aquí. Entonces, si tú sabes algo de matemáticas en cuestión de raíces, podrás ver este signo negativo dentro de la raíz y enseguida te va a soltar una alarma, ya que las raíces negativas, es decir, de un número negativo, no existen, al menos dentro de los números reales, que son los que nosotros conocemos. Entonces eso nos indicaría que este resultado no existe. Pero aquí hay una interpretación física asociada a la aceleración que nos dará la razón. Ustedes podrán notar que esta aceleración se encuentra sin una sola flecha encima de ella y la aceleración que he colocado antes cuenta con una flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la magnitud de la aceleración y este es el vector de la aceleración. Este nos indicará cuál es la cantidad de esa aceleración y esa cantidad y hacia dónde se encuentra dirigida. Y nosotros podremos notar que la aceleración se encuentra dirigida hacia abajo, por lo que se encuentra en la dirección de menos x. Ahora, nosotros calculamos la norma de este vector y nos quedará que la aceleración en magnitud, como está apuntando hacia abajo, será igual a menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar como el tiempo igual a la raíz de menos 2x sub 0, que es igual a la altura, sobre la aceleración, que es menos 9,81 o aproximadamente menos 10 metros sobre segundo. Para simplificarnos un poco más las cosas, nosotros sabemos que la aceleración de gravedad es 9,81, entonces simplemente la pondré como menos la aceleración de gravedad. Entonces nos quedará menos g. Y esto será igual, menos entre menos nos dará igual a más. Entonces quedará 2h sobre g. Y aquí tenemos el tiempo que tarda en caer un objeto. Será simplemente multiplicar 2 veces la altura, dividirla sobre la gravedad y sacarle raíz. Entonces, el tiempo que tarda en caer un objeto va a estar asociado únicamente a la altura
y a la gravedad. Así es que lo que argumentaba Galileo con respecto a la caída de los cuerpos, es decir, una piedra muy pesada y una pluma, ambos caerán al mismo tiempo si son tirados de la misma altura, ya que la ecuación de la caída no depende de cuánta masa tengan, ya sea una masa muy grande o una masa muy pequeña. Siempre caerán al mismo tiempo a alturas iguales. Muy bien, he borrado nuestra ecuación de movimiento número 3 debido a que ya no la vamos a usar. Y la he sustituido por nuestra ecuación carita feliz, que será la que acabamos de obtener. Ahora, rápidamente nosotros nos daremos cuenta que ya conocemos las posiciones, la aceleración y la velocidad inicial. Únicamente nos restaría por conocer en este fenómeno la velocidad final con la que contará el cuerpo al caer al suelo o un instante antes de tocar el suelo. Para ello utilizaremos nuestra ecuación de movimiento número 2. Entonces, reescribiendo, tendremos que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración que sustituiré por menos g por el tiempo. Entonces, reescribiendo nuestra ecuación 2, nos quedará que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y como lo hicimos con nuestra ecuación de movimiento número 3, vamos a usar nuestras condiciones del problema. Primero que nada, veremos que la velocidad inicial es otra vez 0. Evidentemente, si es el mismo problema, la velocidad inicial va a ser la misma. Y la aceleración, en esta ocasión, en lugar de colocar A, colocaremos menos G. Entonces, esto nos quedará como que la velocidad final es igual a menos G por el tiempo. Por último, usaremos nuestra ecuación carita feliz para sustituir el tiempo que tenemos aquí. Entonces, esto nos quedará que nuestra velocidad final es igual a menos g por la raíz de 2h sobre g. Y una vez más notaremos que nuestra velocidad depende únicamente de la constante de aceleración de gravedad y de la altura del objeto. Un pequeño análisis más. Veamos que aquí contamos con un signo negativo, es decir, esta velocidad es negativa. Vaya, esto suena un poquito extraño, pero no debería de serlo, ya que si la gravedad está apuntada hacia abajo, la velocidad a la que va debería de ir también apuntando hacia abajo, debido a que la velocidad es un vector. Y aquí tenemos que la velocidad final será la magnitud de ese vector justo antes de tocar el suelo. Por lo que este signo negativo ya no debería de sorprendernos. Entonces, reescribiendo esta ecuación, nos quedará que la velocidad final será igual a menos g de 2h sobre g. Para que esto nos quede un poco más elegante, ¿qué les parece si a g lo elevo al cuadrado? Pero si lo elevo al cuadrado, debo de pagar un precio, que es colocarle una raíz. Y esto está multiplicando a otra raíz. Entonces, si ambos cuentan con el mismo exponente, yo puedo hacer lo siguiente. Y nos quedará que la velocidad final será igual a, introduciéndolos a la raíz, g cuadrada, que está multiplicando por 2 veces la altura sobre g. Podremos notar que aquí g está dividiendo con exponente 1 y aquí g está multiplicando con exponente 2. Entonces podemos eliminar esta g y a este exponente restarle 1, quedándonos simplemente g elevado a la 1. Entonces nos quedará que la velocidad final es igual a menos 2 veces la altura por g, quedándonos una expresión muchísimo más elegante que la anterior. A este le pondré expresión carita nerviosa. Una vez que hemos obtenido nuestras dos ecuaciones de nuestro problema, ¿qué les parece si las ponemos en práctica con un problema real?
Observa que una piedra es arrojada por Juan a una altura de 10 metros a la cabeza de Pedro. Debemos de hallar la velocidad con la que la piedra impacta violentamente la cabeza del pobre Pedro y el tiempo que tarda en caer. Entonces, primeramente nosotros debemos de considerar que nosotros ya conocemos la altura a la cual se lleva a cabo el proceso. Entonces colocaremos aquí que la altura corresponderá igual a 10 metros. Segundo, nos pide hallar la velocidad con la que la piedra impacta violentamente la cabeza de Pedro. Entonces, tendremos que buscar la velocidad final. Y por último, nos pide hallar el tiempo que tarda en caer. Es decir, deberemos de hallar a t. Entonces, deberemos de hacer lo siguiente. Para encontrar el tiempo, tendremos que el tiempo será igual, usando nuestra ecuación carita feliz, será igual a 2 veces la altura sobre la gravedad. Recuerden que la gravedad en la Tierra es igual a, la aceleración de gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos quedará que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura, que equivale a 10 metros. 2 por 10 metros sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros podremos observar que tenemos metros dividiendo y multiplicando, por lo que podremos eliminarlos. Además, nosotros podemos ver que los segundos se encuentran dividiendo a nuestro denominador, por lo que por ley del sándwich podrá pasar a multiplicar a nuestro numerador, quedándonos la siguiente operación: 2 por 10, 20, sobre 9,81 segundos al cuadrado. De una vez nosotros tenemos segundos al cuadrado y una raíz, entonces podemos retirar el cuadrado y sacarlo de la raíz. Entonces realicemos esta operación, que será aproximadamente, según el cálculo que acabo de hacer en la calculadora, 9,427 segundos. Esto es lo que tarda en impactar la piedra en la cabeza del pobre Pedro. Ya que encontramos el tiempo, coloquémoslo aquí, 1,42, hasta ahí, y procedamos a buscar la velocidad con la que impacta la piedra. Muy bien, ya no necesitamos el tiempo, necesitamos la velocidad, por lo que usaremos nuestra ecuación carita nerviosa. Entonces tendremos que la velocidad final será igual a la raíz menos la raíz, de 2 veces la altura, que será igual a 10 metros por la aceleración de gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez más, tenemos metro y metro, se multiplican y nos quedará metro al cuadrado. 2 por 10, 20, entonces nos quedará que la velocidad final será igual a la raíz de menos la raíz de 20 por 9,81. Aquí podemos ver que el cuadrado se encuentra en ambos, tanto en numerador como en denominador. Entonces podemos tener esto. Entonces lo colocaremos al cuadrado y todo esto en raíz. Y como esto se encuentra al cuadrado y una raíz, podemos retirarle el cuadrado y proceder a sacarlo de la raíz. Entonces, por último, multiplicamos 9,81 por 20 y sacarle raíz, que según el resultado de mi calculadora será igual a menos, recuerden este menos que teníamos fuera del paréntesis, 14,007. Entonces podemos tener las primeras dos cifras significativas y colocar simplemente menos 14 metros sobre segundo. Recuerden que la velocidad es negativa debido a que se encuentra en caída. Si fuera ascendente, la velocidad fuera positiva. Entonces ya encontramos la velocidad con la que la piedra golpea la cabeza del pobre Pedro. Muchísimas gracias por ver, y si tienes alguna propuesta para hacer en video, no olvides dejar tu propuesta aquí abajito en los comentarios, se tomará en cuenta. Hasta la próxima.